nos permita las diapositivas, habilitarme para compartir las diapositivas. Me gustaría ese... Ah, muy bien, gracias. Grace, ¿estás allí, Grace? Vamos probando si se escucha. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Grace, vamos a Buenas noches, doctora Grace. dinámica de grupo para poder hacer que la clase sea más entretenida, así que por momentos, para no sentirme tan solo, te voy a hacer algunas pequeñas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muchas gracias por tu deferencia y entonces arrancamos la clase de hoy día, que va a tratar sobre la consulta previa en el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de actividades extractivas. Y lo primero que quería resaltar era que fundamentalmente hoy día tenemos ya una ubicación de las zonas donde hay una población indígena que no solamente se identifica con algunas formas de cultura específicas, sino también con el lenguaje, con un idioma propio, ¿no? Y pueden ver el mapa allí. Y una forma de poder comprender esta realidad muy particular del Perú es hoy día comparar ese mapa etnolingüístico con el mapa de protestas que están existiendo hoy día en nuestro país. Y si ustedes se percatan, muchos de los lugares donde están habiendo protestas son lugares donde hay una presencia indígena, ¿no? Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Huancavelica, Junín, ¿no? Cajamarca, Amazonas. Entonces, esto creo que tenemos que darle una lectura también desde un plano no solamente político, sino social, que hay una necesidad de un diálogo intercultural, un diálogo en el cual las poblaciones originarias, las poblaciones rurales, puedan tener atendidas sus demandas, ¿no? Y una de las demandas, pues, era que haya una constitución nueva para que incorpore su agenda indígena, ¿no? Revisando las redes sociales, nos encontramos con los siguientes hechos que tienen que ver con este enfoque de interculturalidad, ¿no? Lo primero es que la postura de organizaciones indígenas como la Confederación Nacional Agraria, o como AIDESEP, o como NAMIAT, que son de las más importantes organizaciones indígenas del Perú, es de rechazo al contexto de crisis política que nos encontramos, y en forma unánime piden un adelanto de elecciones. Además de esto, que coinciden con otros grupos, ¿qué cosa es lo que hace particular la demanda de ellos? Que haya una agenda indígena incorporada en esa reforma que se aspira a tener de cara a las nuevas elecciones, ¿no? Esa reforma importa el concepto de plurinacionalidad, ¿no? Y una espacio efectivo para los pueblos indígenas dentro del Estado, ¿no? Cosa que no se tiene. Un ejemplo de ello podemos observarlo recientemente en la tarde, cuando se comisaba a los indígenas que venían a Lima, desde la selva central, sus arcos y flechas, ¿no? Que como pueden ver en la camioneta de la policía, son tradicionales, ¿no? Los usan para cazar, los usan como un símbolo de identificación. Y hay toda una controversia sobre su decomiso, ¿no? Porque no es un instrumento para atacar. Normalmente se utiliza como forma de identidad y para sus usos y costumbres ancestrales. Esto genera en buena cuenta un debate interesante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está permitido en una protesta y qué es lo que no está permitido en una protesta? Si yo estoy en una protesta en Lima, no estaría permitido que yo tenga un arco y una flecha, pero si yo soy de la selva y soy indígena, pues sería de lo más normal. Y si yo soy un rondero,
que yo esté con mi indumentaria de rondero, también sería lo más normal, pero si eso pasa en Lima, probablemente no lo permitiríamos, ¿no? Que esté con mi caballo, que esté con una serie de indumentarias propias de los ronderos. Y este es el punto que creo que es el, interesante analizar en el contexto de los derechos de los pueblos indígenas, que no hemos comprendido todavía cómo está, de alguna manera, la fisionomía de un país como el Perú, ¿no? Cómo está conformado. Tanto es así que aquí mismo ustedes pueden apreciar que en medio de la crisis política que tenemos, el Congreso sigue avanzando proyectos de ley. Estos proyectos de ley, si ustedes se percatan, son sobre pueblos en aislamiento voluntario y son sobre la ley forestal y de fauna silvestre. Y entonces uno dice, o sea, yo puedo seguir avanzando mi legislatura como que si nada pasara a pesar de la crisis política en legislación indígena, como si ellos no fueran parte de aquellos que estén protestando. Yo creo que eso ha sido y les adelanto esto como un tema de falta de tacto político, de instinto del Parlamento, un motivo más para que muchos indígenas que no estaban plegados a las protestas empiecen a plegarse, porque están regulando asuntos de su interés sin consulta previa. Cuando tú planteas un proyecto de ley forestal que va a afectar a los pueblos indígenas, tiene que consultarse porque es una ley que les va a afectar. ¿Porque lo dice el profesor? No, porque ya en la historia del Perú, en el 2009, uno de los asuntos que se determinó es que la ley forestal y teléfonos silvestres se consulta. La modificatoria de la ley de forestal y teléfonos silvestres se debe consultar, claro, si la norma original se consultó, la modificación también. En cuanto al otro proyecto de ley sobre el tema de pueblos en aislamiento voluntario, el propio nombre lo dice, ¿no? Si estamos hablando de una regulación de pueblos en aislamiento voluntario, debió ser consultado con las bases de los pueblos indígenas. Entonces acá tenemos una de las razones por las cuales vamos a encontrar en las protestas sociales una agenda común entre el poblador común, citadino, que tiene un descontento con la clase política, y los indígenas, que ustedes dirán, están lejanos del Parlamento, del Ejecutivo. ¿Qué tienen que ver ellos? No, es que tienen que ver porque en medio de las crisis políticas, todas las que han habido, siempre han estado invisibilizados, ¿no? Y creo que esa es la razón por la cual el presidente de AIDC, que es el señor que está allí, Jorge Pérez, plantea adelantar las elecciones con reformas que beneficien a los pueblos indígenas. O sea, ellos ven el adelanto de elecciones como la oportunidad para poder poner su agenda en el ámbito de los grandes problemas nacionales, ¿no? Entonces, allí nos encontramos en medio de un tema como en la consulta previa que hoy día nos toca conversar, que está muy unido a la crisis política. La consulta previa es en buena parte una forma y un mecanismo de democracia directa porque es el Estado llegando a acuerdos con los pueblos indígenas sobre medidas que les van a afectar. Y lo que está queriendo hacer ahora la mayoría de personas que protestan, colectivos, gobiernos regionales, etcétera, no es eso. No es un diálogo entre el Estado y la población que está descontenta con la política y con la forma como se desarrolla la gestión, tanto el ejecutivo como el legislativo. Bueno, entonces creo que estudiar Henry Ventura y tener una clase de consulta previa en este contexto de crisis política es recontra pertinente. Es una pena enorme que debido a este contexto quizás no tengamos el auditorio como para poder conversar esto con más personas, pero una de las clases que deberíamos proyectar por Facebook y hacerlas públicas, estas de que podríamos soltar como un mensaje importante que es este diploma, es esta, ¿no? Porque la consulta previa es sin duda alguna un mecanismo de pacificación del país. Y vamos a probarlo a lo largo de esta clase, mi estimada
Grace, mi estimado Henry Ventura y mi estimada Hilario Chávez Rodríguez. Pero antes de entrar a materia de análisis, yo quería que ustedes me acotaran alguna opinión que tengan sobre cómo esta crisis política también tiene que tener un enfoque intercultural, un enfoque desde la mirada de los pueblos indígenas, o no debería tenerlo, esta crisis política no tiene nada que ver con ellos, es un asunto que no les compete. ¿Qué piensa Grace? ¿Qué piensa Hilario? A ver si nos pueden Próximo, contar próxima. brevemente. Doctores, pueden participar, por favor. La idea es participar. Gracias. La idea es hacer una dinámica donde seamos en una clase como las que hay en presencial, que podamos Doctor conversar. Henry, yo quisiera, por favor, acotar, A ver, gracias por doctor la Henry invitación. No, lo Ventura. que veo aquí en Pucallpa, por ejemplo, yo soy de Lima, pero de años trabajo aquí en Pucallpa, ya prácticamente soy un pucallpino, en el sentido que trato de entender la cultura y los ingresos pucallpino. Antes trabajé en Huancayo 10 años y también me mimeticé con su cultura. Entonces trato de ser comprensible, tolerante de la cultura, porque no es peruano, correcto. Entonces asumo esa realidad y esa identidad cultural. Pero aquí lo que veo, y eso por eso es importante hacer la reforma, no creo que todas las personas tengan que responder su totalidad, como le decía inicialmente, sino mejorarla en función de la realidad social de cada pueblo. Aquí en Popocatépetl hay otros representantes, pero son gente que no sé, no creo que representen a los pueblos indígenas propios de la región, porque sé que ofrecen logro muro, mire, le decía, han llegado al poder, ofrecen agenda, no cumplen, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se puede reformar eso, que haya un auténtico indígena que represente a la región, por ejemplo, no solamente de Pucallpa, ¿no? De cada región, porque como yo le decía inicialmente, son personas de la ciudad, pertenecen a un movimiento político, llegan al poder y se olvidan o cambian de agenda, ¿no? De los tres que estén en Pucallpa, por ejemplo, los tres, ninguno es indígena autóctono, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ahí habría que trabajar un poco más para ver la representación que pueden tener los pueblos originarios de cada región de Perú para que pueda llegar al Congreso con su expectativa de vida. Creo que hay visto uno que otro, ¿no? Representante, ¿no? Bueno, es mi opinión al respecto. Gracias, doctor Henry. No, gracias a ti, porque claramente puedes hacer una radiografía de lo que está ocurriendo también en Pucallpa. Y efectivamente, incluso esta dinámica de falta de representación en autoridades nacionales también se puede ver replicado en ámbitos de organizaciones sociales. De repente, muchas líderes y lideresas de organizaciones de base o organizaciones indígenas incluso pueden no necesariamente representar los intereses de las poblaciones a las que dicen representar. Esto es un debate abierto, ¿no? Con ese antecedente, con esa limitación que nos ofrece el contexto actual, vamos a entrar ahora sí a recordar primero el origen de la consulta previa. El origen de la consulta previa podemos encontrarla en el convenio 69 de la OIT, que entra en vigencia en el Perú básicamente en el 5 de febrero del 95. Sin embargo, durante los años que vendrían, no se aplicaría efectivamente. 96, 97, 98, 99, no habría mayor cambio. El 2000, que hay cambio de gobierno, caída de un régimen autocrático, no se vería, ¿no? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, tampoco. Y esto que ya habíamos pasado al gobierno de Paniagua y entramos a un gobierno como es el de Toledo, que se autodenominaba como uno que iba a estar cercano a los pueblos indígenas, visto que la esposa de Elian Carr, del presidente de ese entonces, era una estudiosa de los pueblos indígenas, y que el propio presidente, una de las grandes credenciales que tuvo para ganar las elecciones fue que iba a ser como el primer presidente cholo, ¿no? La fisionomía de una persona peruana más común que las que hemos tenido en los presidentes anteriores reflejados. Bueno, ese era el discurso, ¿no? La narrativa. No cambió nada. Sin embargo, en la llegada de Alan García, el segundo gobierno, en el 2006, 7 y 8 y 9, sí cambia.
porque si bien en Toledo tenía un gobierno de corte de centro, no derecha radical, sino de centro, Alan García eh, eh, realiza un gobierno, si bien entra con ideas de izquierda, de derecha radical. Y es en ese contexto, una ironía del destino, que al radicalizar el discurso de progreso, que al radicalizar el discurso de desarrollo, se enfrenta con aquellos que vivían en los territorios donde había gas, petróleo y otros recursos naturales, y empieza a publicar en el diario El Comercio una serie de artículos, dentro de los cuales el más famoso es el denominado discurso del perro del hortelano. ¿Quién era el perro del hortelano? El indígena. ¿Quién era el que se oponía al desarrollo? El aislado, el indígena aislado, que no quería el progreso. Este discurso, bastante falto de interculturalidad, es el que genera el caldo de cultivo para que se vayan haciendo reformas a nivel de legislación forestal y fauna silvestre, recursos hídricos, entre otras, producto de la implementación del Tratado de Libre Comercio, y donde los indígenas se sienten cada vez más acorralados porque estos cambios son sin su participación. Sin embargo, el punto donde se hizo más dura el enfrentamiento fue en el ámbito de la delegación que se hace al Ejecutivo para que emita decretos legislativos, ¿no? 99 emitió, y AIDESEP demandó la derogatoria de 11 de ellos porque contravenían el convenio 69. 11 de ellos. Y anunciaron medidas de fuerza. Y aquí una de las cosas que se parece a la crisis actual. Ellos iniciaron medidas de fuerza y estuvieron meses protestando y no se hizo caso. Como no se hizo caso, este conflicto fue creciendo, hasta que llegamos a los sucesos del 5 de junio de 2009, donde hay un enfrentamiento entre policías e indígenas, que deja más de 30 fallecidos. Muchos, hay que decirlo de ellos, policías, lamentablemente. Muchos heridos también en la ciudad cercana a la Curva del Diablo también se gaseó, se mandaron perdigones. Fue una etapa desagradable, ¿no? Ahora hablamos de 7 fallecidos, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Estamos hablando que en este caso, en este solo conflicto, hubieron más de 30 fallecidos y cientos de heridos. O sea, la escala de convulsión social del Baguazo fue en número de costo social, de vidas humanas y heridos, mucho mayor. Por eso que el profesor está sumamente preocupado en que se declare un estado de emergencia con estos antecedentes que tenemos ya en la historia del Perú, donde la represión policial como esta que se vio, al contrario de pacificar y calmar a la población, genera todo lo contrario, genera más violencia. Nuestra salida que podríamos apuntar es abrir mesas de diálogo, abrir mesas de concertación, que de hecho fue lo que ocurrió aquí. Después de este terrible suceso, se abre una mesa de diálogo con los pueblos indígenas para poder elaborar la ley de consulta previa, para poder consultar la ley forestal y fauna silvestre y para aprobar su reglamento. De hecho, justamente fue este diálogo el que permitió que la ley forestal y de fauna silvestre, que yo les invito a revisar, sea de las más interculturales que haya. Allí aparece como principio rector el hecho que se consulten toda medida administrativa que afecte en el tema forestal a los pueblos indígenas. El desbosque se consulta según esta norma. Y además, incluso se incorpora la figura de comités de vigilancias indígenas, entre otros temas. No vamos a conversar del tema forestal, pero es bien bonito ver cómo a propósito de este conflicto tan lamentable como es el Baguazo,
a partir del diálogo y no la violencia y no la represión, se construye una de las legislaciones más interculturales que tengamos en el Perú. De hecho, se pasó de una ley de forestal de fauna silvestre y de un solo reglamento a varios reglamentos. Uno solamente es para los indígenas. Esta es una historia que en algún momento habría que contar con más calma, pero solo decirles, como conclusión, el baguazo implicó el aprendizaje que implica que la consulta previa es necesaria, que la violencia, con más violencia no se resuelve nada, y que el diálogo intercultural entre pueblos indígenas y Estado tiene sus frutos. Visto esto, nosotros nos preguntamos por qué razón la Comisión de Pueblos del Congreso debate un predictamen de la Ley Forestal y Fauna Silvestre sin consulta previa. ¿Cómo es posible que una comisión de este nivel no se percate de que hay una historia atrás de esta ley que debe ser respetada y que la ley como se aprobó tiene que modificarse? Es algo definitivamente incomprensible, porque esta norma, imagínense que esta crisis política acaba. Imaginemos doctores, doctoras, ingenieros, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que esta crisis acaba. Esta norma es una bomba de tiempo y puede ser motivo de otros conflictos sociales con las poblaciones que se sienten tocadas en la Amazonía. En los mismos lugares donde ocurrió el baguazo, ellos mismos van a decir, no, no, ¿para qué sirvieron estos procesos de diálogo si aquí el Congreso hace lo que quiere? Entonces, hay un tema interesante ahí en la agenda y por eso es que estos cursos que Henry Ventura está haciendo son muy importantes porque nos ayudan a recordar no solamente las leyes que dicen, sino la historia forjadora de las leyes. La ley no precede el acontecimiento precede la ley. Hoy no dudo que a partir de todos estos acontecimientos que vivamos van a salir normas especiales para poder evitar que ocurran nuevamente cosas que ustedes han visto que no deberían pasar, como ocurrió en el tema de una ley de forestal y fauna silvestre sin consulta previa. Sigamos avanzando. Para que se den cuenta de lo que hablamos, es este el conflicto que hablamos, una foto completamente histórica, ¿no? Que aparece en los libros de historia de acá 20 años, ¿no? Cómo es que el enfrentamiento de una policía y los pobladores nos llevó al desastre. Esta imagen, mi estimado Henry Ventura, yo no quisiera verla en ninguna carretera ahora, en ninguna protesta social, porque sé qué significa. Porque ya lo vimos en el paro agrario de fines de diciembre del 2021. Prácticamente en esta etapa, en este mismo momento, 2020, perdón, se darían unas reformas a la ley de agrarias en el ámbito laboral, donde repetíamos estos acontecimientos. Prácticamente cada diciembre de cada año no tenemos Navidad ni Año Nuevo, tenemos conflictos sociales. La pregunta es ¿por qué? Porque no dialogamos y aplicamos la violencia. Podría ser una hipótesis de trabajo. Es la que yo manejo, ¿no? Menos policías, menos militares, más políticos, que vayan allí al centro, si soy ministro, si soy ministra, pues tengo que dar la cara, ir y, y establecer mi mesa de diálogo. Una de las cosas que aprendí en las mesas de diálogo que estuve en diferentes partes del Perú, Pichanaki, Saramiriza, eh, Pucallpa, es que cuando el ministro está en una mesa de diálogo, todas las personas se calman, porque saben que él puede tomar decisiones y se pacifica en la zona. Pero cuando el ministro no va, ni el viceministro, y solo mandan a policías o a directores de línea o a personas que no pueden tomar, el conflicto continúa incrementándose. Una forma seria de resolver el conflicto, por eso es, vayan los ministros a las provincias, divídanse las regiones, conversen con ellos, que seguramente tengan temor sobre su vida, sobre su integridad física, pero justamente por eso me hice servidor público. De hecho, les cuento que cuando era servidor público en Puno, a mí un grupo de población indígena
con unos compañeros, nos encerraron en un auditorio y estábamos secuestrados. Ese era un riesgo que sabía que podíamos correr, pero fuimos aún sabiendo eso, porque nuestra labor como funcionarios públicos era hacerse cargo de los conflictos y tratar de resolverlos. Recuerdo que mi jefe de ese entonces escapó, dijo, voy a llamar a la policía. Y se fue sin nosotros, ¿no? Nos dejó a todos los funcionarios ahí. Pero es otra historia, ¿no? Entonces, pero de ahí yo marco una pauta, ¿no? O sea, quien debería tomar las decisiones muchas veces se fuga, no está, no toma el mando, no tiene, y una de las cosas que yo le recomendaría a Henry Ventura es, tenemos que incorporar el curso de liderazgo en muchos de los diplomados, porque lo que nos faltan son líderes de verdad. Líder es aquel que tiene una vocación de servicio y que antepone sus intereses, los intereses del colectivo a los intereses personales. Todo esto, ¿qué tiene que ver con consulta previa? Paciencia, tiene que ver mucho. De hecho, sin estos elementos previos, no vamos a entender cómo se desarrolla una consulta previa. Vista esta imagen, pasemos pues a uno de los hechos más importantes que ocurrió en nuestra historia de la legislación indígena. ¿Cómo fue la aprobación un 7 de septiembre de 2011 de la ley de consulta previa, ¿no? Por Ollanta-Humala, la promulga ya, se va hasta allá, hay masita y lo promulga. Para ellos, este tema de consulta previa está a flor de piel. Para ellos no es un tema más. Por eso cuando se enteren que la van a modificar esta ley por esta ley sin su consulta previa, este va a ser el siguiente conflicto que venga, ¿no? Ahorita están todos entretenidos con las elecciones, pero los otros los conflictos que vienen son estos. Leyes no consultadas, ¿no? Y definitivamente una organización indígena es mucho mejor organizada, se organiza mucho mejor que un colectivo como el que estamos viendo ahora, que son de actos vandálicos. La diferencia entre las protestas indígenas que yo puedo notar con estos actos que se dan de infiltrados, de actos vandálicos, es que es bien difícil que en una comunidad se te infiltre gente. ¿Por qué razón? Te das cuenta porque no hablan el idioma. Te das cuenta porque no tienen la misma color de piel. Te das cuenta porque todos se conocen. O sea, es bien difícil que en una protesta se infiltre. En una protesta de estas otras sí se puede infiltrar delincuentes, personal de inteligencia, pero en el ámbito indígena es bien complicado. Por eso es que se controla mejor sus protestas y rara vez hay actos delincuenciales como saqueos de supermercados o asaltos a bancos o a tiendas. No hay. Cuando son indígenas no hay, porque tienen un mejor control. Y de hecho la otra razón es porque los lugares que toman son ríos, son carreteras donde obviamente no hay centros comerciales ni bancos ni están en el olvido, pues también es verdad, ¿no? O sea, no son lugares donde hayan servicios públicos y esa es la otra razón por la que quizás tampoco se afecten mucho, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora. Dicho eso, este 7 de septiembre de 2011, que pasó, se aprueba la ley y este 7 de septiembre del 2022 se han cumplido prácticamente 11 años, ¿no? Una década de esta ley. Junto con ello, se tuvo el compromiso de aprobar un reglamento. El reglamento se aprueba el 3 de abril de 2012. Entre la ley y el reglamento podríamos decir que el reglamento hizo operativo la ley de consulta previa 2012 al 2022, hablamos de 10 años, donde ya se tenía la normatividad suficiente para poder operativizarla. Sin embargo, no es hasta el 2014, 2015 en que empiezan a salir las primeras consultas previas. Una pregunta que siempre se hace es, ¿y qué ha pasado con las medidas administrativas o legislativas que no se consultaron entre el 95 al 2012? ¿Son válidas? Y la respuesta es que en teoría no deberían ser válidas porque tendrían que regularizarse. Es un gran debate que está pendiente, pero tendrían que regularizarse, ¿no? No, si afectan a pueblos indígenas, hay que regularizarlas. La guía metodológica de consulta de los pueblos indígenas en su página 12, que es un libro que aparece en la página web del Ministerio de Cultura, establece en un programa pero bien ilustrativo, las fases de la consulta previa. Hay que decir que técnicamente
La consulta previa tiene 7 etapas. Pero en la práctica, podríamos decir que hay hasta una que no está tan visibilizada, pero que es importante. Y ahorita la vamos a ver. La primera es la identificación de la medida, si se consulta o no. La entidad pública tiene que determinar si, por ejemplo, el Congreso de la República, si la modificatoria de la ley forestal y de fauna silvestre afecta o no a los pueblos indígenas. Una de las preguntas que se puede hacer esta comisión de pueblos sería, ¿los pueblos indígenas amazónicos viven en los bosques? ¿Dependen de los bosques? ¿Los recursos naturales de los bosques son parte fundamental de su supervivencia y subsistencia física y cultural? Si la respuesta es que sí, entonces la identificamos como una medida a consultar. Si es así, ahora tenemos que identificar a cuáles son los pueblos indígenas que se les afecta. Entonces, vemos que en Selva Central hay pueblos que viven del bosque, en Pucallpa también, en Iquitos también, en San Martín también, en Madre de Dios también, y así podríamos continuar. Todo lugar donde hay un bosque de pueblos indígenas serían los lugares donde tendría que identificar a estos pueblos indígenas para poder llevar la consulta previa con ellos. O sea, sería una consulta previa nacional, porque no solamente se afectaría a los pueblos indígenas de una región, sino de todo el Perú. ¿Esto es posible? Me preguntarán. Sí, de hecho la consulta de la ley forestal y fauna silvestre fue así, a nivel nacional. A nivel nacional. Sigamos avanzando. La siguiente etapa es la publicidad de la medida. Una vez que se determina cuál es la medida a consultar, que podría ser la modificatoria de la ley forestal y fauna silvestre, que podría ser la modificatoria de la ley de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Se identifican los pueblos indígenas afectados. Se hace una publicidad, o sea, una difusión, una transparencia ante la sociedad de qué se está consultando, ¿no? Qué se está consultando y cómo se está consultando. Pero para eso tenemos que aprobar lo que se denomina un plan de consulta. Un plan de consulta es el mecanismo de planificación que permite que el pueblo indígena y el Estado se pongan de acuerdo en qué lugares vamos a hacer la consulta previa, cuáles van a ser los límites de la medida a consultar, eh, cuál va a ser las fechas en que se van a desarrollar las diferentes etapas de consulta, etcétera. Hasta aquí, mi estimado Henry Ventura, ¿algún comentario, alguna anotación? Siempre es bueno parar para escuchar a los colegas y aquí Grace, Hilario, Henry Ventura. ¿Les parece hasta acá claro todo? ¿Alguna pregunta, algún interrogante? Sí, doctor, quisiera que, bueno, acá los colegas participen, ¿no? Yo, bueno, estoy escuchando. Gracias. Qué interesante, lo veo claro y, bueno, su ponencia. Gracias, doctor Henry. Muy bien. Bueno, quizás otros docentes no hacen esto que yo hago, pero yo soy profesor del doctorado de San Marcos y una cosa que nos llevamos es pedagogía, ¿no? Y siempre es bueno detenerse en la clase, hacer dinámicas y preguntar, ¿no? No asumir que el escucha ya conoce o se comprendió. Por eso que siéntanse en la libertad de interrumpirme en el momento que se sientan cómodos. Y si esto se transmite por Facebook, mi estimado Henry Ventura, aquellos que nos escuchan pueden preguntar ahí en los comentarios, que podemos leer las preguntas hacia el final de la clase o durante la clase, ¿no? La publicidad de la medida, ¿no? La publicidad de la medida se da a través de la preparación de un plan de consulta, el cual se difunde ante los pueblos indígenas afectados y ante las entidades públicas del Estado que van a ser parte de ellos. Dentro del plan de consulta previa se establece que hay información que yo debo brindar. Yo te pregunto, Henry, porque es imposible que yo haga una clase en una estricta soledad. Yo soy, como diría Aristóteles, un animal social, necesito escuchar la voz de otro. Yo quisiera preguntarte, Henry, colega, compañero de diplomado, administrador, ¿qué crees que se necesite como información para una consulta de una modificación de la ley forestal y de fauna silvestre que debería brindarse a los pueblos indígenas que se va a consultar? ¿Qué crees tú que debería ser una información que deberíamos darle?
Buena pregunta, doctor, no lo había pensado. Bueno, está bien, bueno, la etapa que usted lo veo muy interesante, ¿no? ¿Qué cosa podría hacer? Me dice usted, incorporar. Mire, lo que siempre veo cuando las comunidades, bueno, yo pienso que esto ya se ha conversado bastante de temas, ¿no? Pero no sé por qué siempre lo dejan de lado, ¿no? Habría que estar en el zapato de ellos y o sea, usted tiene experiencia en ello, ¿no? O sea, Claro. lo que Yo te digo, Henry, dígame, doctor. que justo lo mismo que tú estás tratando de saber es lo que le pasa a los pueblos indígenas. O sea, el responsable de determinar cuál es la información que se va a brindar es la entidad pública que propone la norma. Entonces, Claro, si yo quiero proponer, imaginemos que usted sea indígena para efectos de la clase, vamos a hacer correcto, correcto. ese ejercicio. Entonces, yo como comisión de pueblos tendría que facilitarle las opiniones técnicas de los diversos sectores que han opinado sobre el proyecto de ley, el dictamen favorable de la comisión, el texto de la norma que estoy modificando, no solamente facilitarle toda esa información, sino traducirlo en términos con pertinencia cultural y, si es necesario, en el idioma de cada una de estas poblaciones. Solo así podamos entender que se ha cumplido la etapa de información. ¿Los pueblos indígenas podrían requerir más información? Claro que sí, podrían requerir, pero mínimamente, para poder discutir sobre una modificación de la ley, tendría que saber cuál es el sustento técnico, legal, político que se está tomando para modificarlo. O sea, tienen que explicarme por qué no dejamos la ley como estaba hasta el momento, qué está fallando. Cuéntame, mi estimado Comisión de Pueblos del Congreso, cuéntame, porque yo no lo tengo claro. Vamos a poner otro ejemplo que justamente es el que, vamos viendo casos reales. O sea, nosotros queremos, a través del diplomado de Henry, proponer soluciones al país, ¿no? Y una de las soluciones es evitar que estos conflictos sociales que se nos podrían venir porque no se consultaron estas leyes eh, ocurran. ¿Cómo lo hacemos? A través de este diplomado, explicando cómo serían las consultas previas de estas leyes. Una es la de forestales. La otra que no se quiere consultar y que va a generar definitivamente un conflicto social es el proyecto de ley que modifica la ley de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial y que permite que en buena cuenta los gobiernos regionales puedan modificar las reservas de pueblos en aislamiento voluntario, quizás hasta eliminarlas. Todo un debate hay. Para poder aprobar esta ley que afecta a los hermanos y hermanas de pueblos indígenas contactados completamente, que están con nosotros conversando directamente, y puedan proteger a sus hermanos que están aislados, pues esta comisión de descentralización, tiene que facilitar la información a los pueblos indígenas sobre cuáles son las razones, ¿no? Las razones por las cuales quieren darle esta atribución a los gobiernos regionales y cómo es que los pueblos indígenas tendrían algo que decir, ¿no? Porque si en buena cuenta estamos hablando de una ley de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, sería bien paradójico que a los últimos no se les pida opinión sea los pueblos indígenas que están involucrados en la zona junto con estas personas. En breve, volviendo al cuadrito que estamos haciendo acá como ejercicio, eh, si el Congreso identifica a estas medidas legislativas, ambas, que obviamente son bastante evidentes que deben ser consultadas, y identifica a los pueblos indígenas, que serían aquellos que están en los bosques amazónicos, como de selva central, como los pueblos indígenas que están al costado de reservas de pueblos en aislamiento voluntario, no solamente publicarían y publicitarían el plan de consulta, sino brindarían información sobre las razones por las cuales van a cambiarse la ley y sobre las razones por las cuales se tendría que ver con buenos ojos esta norma, pero también tendrían que mostrar los impactos positivos y negativos del cambio. No solo todo es positivo. No, bueno, es que es un poco difícil de creer que como la vacuna de Pfizer, mi estimado eh, eh, Henry Ventura, ¿tiene o no efectos secundarios? La vacuna china, no me acuerdo cómo se llama, la AstraZeneca, tiene efectos, o sea, hay cosas que son buenas para nosotros, como las vacunas. De hecho, su profesor se salvó de pasar a mejor vida porque tenía la vacuna, porque si no, se iba a la otra y no hacía clase hoy día, un profesor de doctorado menos.
Pero no, pero soy consciente de los efectos secundarios y los he asumido. Cuando yo apruebo una ley forestal y de forma subasta, o quiero aprobar esa modificatoria, o quiero aprobar una modificatoria a la ley de por el saneamiento voluntario y cuando dice la información que yo brindo tiene que ser tanto aquella sobre sus aspectos positivos o negativos. Si yo solamente brindo información sobre los aspectos positivos, esa información no va a ser suficiente y va la consulta previa a ser objeto de cuestionamiento porque no va a ser de buena fe. Uno de los principios de la consulta previa es principio de buena fe. Y que esa buena fe implica que me des toda la información, no me des partecitas, no me des algunas, de alguna manera, eh, pequeñas partes, ¿no? De hecho, a propósito de esto, el profesor tiene un libro de consulta previa, así, enorme, de todos los casos que estamos comentando hoy día, pero para Henry Ventura vamos a dejarles unos ejemplares a un precio muy especial para los que han asistido hoy día nada más. 30% sobre lo que dice que está en la librería y se lo damos a Henry para que lo distribuya. O, la idea es que conocimiento se sepa, no que se quede guardado en las bibliotecas o en las librerías, ¿no? Esta promoción hecha para los que han venido, como son 4 nomás, no se pierde mucho, Henry. Ahí vamos, una promoción, un cherry. Sigamos avanzando porque el tiempo es oro. Y después de la etapa de información, viene la evaluación interna de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Ya nos han dado la información como pueblos indígenas, el Estado nos ha dado esa información, muy bien. Ahora nosotros nos reunimos en asamblea en nuestras comunidades, en Yarinacocha, en, en, en Pucallpa. ¿Cuál es el lugar donde están los pueblos indígenas? Recuérdame, Henry Ventura. Isconacocha, ¿cómo se llama? Yarinacocha, ¿cómo se llama? Me confundo a veces con Loreto. No recuerdo bien esta zona. En fin, el asunto es que me voy río adentro hacia mi comunidad. Yo soy el jefe, imaginemos, de la comunidad. Y llevo la información. Esta información la comparto en asamblea con todos mis comuneros, incluyendo niños, niñas, ancianos, mujeres. Todos nos reunimos. Las asambleas de las comunidades son bastante democráticas. Todos están ahí reunidos y escuchan cuál es la medida a consultar, cuáles son los aspectos positivos y negativos. Pero obviamente, una de las cosas que uno se va a preguntar es, ¿el Estado va a explicarles esta información de manera oral? No. El Estado, la información que dijimos que la brindaba en la etapa anterior, en la etapa 4, no solamente la envía por escrito, no solamente la envía por físico, sino que hace talleres de participación donde oralmente, por ejemplo, la Comisión de Pueblos, explica a los pueblos indígenas afectados en qué consiste la medida, recibe preguntas y se va. Obviamente, con toda la información oral, escrita, intercultural y traducida que se ha dado, los pueblos indígenas van a debatir, pero no lo pueden hacer solos ellos. Tienen que contratar de hecho, yo creo que tu entidad, Ventura, tranquilamente podría ser subvencionada por el Ministerio de Cultura para que le explique a los pueblos indígenas en qué consiste la medida y que les absuelva sus preguntas ya desde una mirada más neutral, porque el Instituto de Henry Ventura no está ni con el Estado, ni con los pueblos indígenas. Él busca el conocimiento. ¿Cómo es esta medida? ¿Impacta positiva o negativamente? Y ayuda, imaginemos que Henry Ventura lo hace, y ayuda a construir la propuesta que los pueblos indígenas están haciendo. De repente lo están hablando en su idioma, hay un traductor que se puede contratar y va traduciendo las propuestas, y la organización de Henry Ventura, una organización seria, va afinando, ¿no? Lo que quiere decir entonces, señor Apu, es esto, sí, ¿no? Entonces, es como ahora, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de ahora. Todo el mundo protesta por adelanto de elecciones, al 2023, al 2023. Llega el caso a los abogados, a los politólogos, y nosotros tenemos que traducir esa demanda social en una serie de modificaciones de la ley electoral, de la Constitución, de todas las normas que hagan falta para que esa propuesta sea viable, porque tal y como está, no es viable.
Igual como ocurre en esto, que la demanda de las diversas organizaciones sociales que ocurren en el Perú, no tienen, tienen la propuesta en bruto, pero no están traducidas en qué normas deberíamos modificar o qué normas debemos aprobar. Igual la labor de este centro de investigación, de este centro de capacitación de Henry, por ejemplo, sería que esas demandas los aportes que hacen los pueblos indígenas con relación a la medida administrativa se traduzcan en terminología que pueda el Estado entender. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La modificación de la ley de forestales de silvestre. Sí, esta modificatoria no deberá impactar en territorios indígenas, por ejemplo. Que esté eso en la ley. Segundo, que en todo caso, si hay beneficios económicos de una zona que pertenece a pueblos indígenas y que va a ser concesionaria, hay algún beneficio económico que le corresponda al pueblo indígena, ¿no? Etcétera, ¿no? Cosas como esa. No estoy diciendo que eso sea lo que propongan los pueblos indígenas, pero estoy diciendo como un ejercicio nada más. En el caso de la ley de pueblos en aislamiento voluntario, que los lugares que son comprobados que hay pueblos en aislamiento voluntario nunca se desafecten, se conserven porque ahí viven los hermanos que se han ocultado de la violencia física y cultural que se opera sobre ellos. Que eso no ocurra. Y si va a ocurrir en algún momento, tendría que ser con la opinión favorable de los pueblos indígenas que vivimos al costado de ellos. Cosa como esa, ¿no? Entonces, ILADES, capacitaciones, va anotando todo y lo va poniendo en terminología un poco más jurídica, un poco más técnica. Traducción, traduce lo que el pueblo indígena quiere decir a terminología, y a su vez también hace la traducción inversa, ¿no? Es ingeniería inversa, le digo yo, ¿no? Porque pasa lo que el Estado lo ha escrito técnicamente en parafernalia legal, jurídica, lo hace en terminología indígena intercultural. Entonces tiene esa chamba interesante. En la evaluación interna, los pueblos indígenas se reúnen, los afectados, discuten cuáles son sus propuestas, cómo quieren que se apruebe la medida, y su equipo técnico de apoyo, que en este caso sería ILADES, INLADES, capacitaciones, lo traduciría. ¿Se comprende, mi estimado Henry Ventura? ¿Entiendes tu rol que jugarías en esta consulta previa imaginaria? ¿O alguna duda? Doctor Henry, sería interesante hacerlo. Porque, bueno, Hay siempre de una oportunidades. forma estoy en contacto, bueno, no directamente, pero sí directamente a través de terceros, ¿no? Que están involucrados directamente con estas comunidades nativas, ¿no? Exacto. Y yo quiero decirles que estos cursos de capacitación de consulta previa son fundamentales porque lo que más se necesita en el ámbito de consulta previa son asesores para los pueblos indígenas. Y les cuento algo. El pago de asesores de pueblos indígenas lo está haciendo hoy día el Ministerio de Cultura. O sea que si se da una consulta previa donde están ustedes, podría ser que la organización lo proponga y el Ministerio de Cultura pague sus honorarios. Entonces, este curso tan importante, de verdad, es una oportunidad potencial de trabajo inmediato en las consultas previas que se vengan, que de hecho van a ser más conforme pasen los años. Yo les cuento dos que me parece que son inevitables. Si esas leyes quieren salir adelante, tienen que haber consultas. Y esas consultas van a ser nacionales. Vamos a necesitar abogados, ingenieros, gente que conozca, y ahí van a estar ustedes que se han capacitado en INLADES, y el propio INLADES Capacitaciones podría sobre la marcha también capacitar al propio pueblo indígena para que reafirme su conocimiento sobre la consulta previa. Ese es un tema de enorme aplicación práctica, aunque no lo crean. El menos teórico de las sesiones es esta. Pero que un día, cuando estén en una asamblea, recuerden el nombre del profesor y digan, alguien nos dijo eso, tenía razón. Sigamos avanzando, porque ahora entramos en lo más emocionante para el profesor que ha participado en varias consultas previas, desde el origen, ¿no? Una de las cosas que me propuse para escribir un libro de consulta previa, que es este que les recomiendo, es que yo no podía escribir un libro si no participaba de las primeras consultas previas, y es lo que hice. Participé de consultas previas de hidrocarburos, y de la más grande que se ha hecho hasta la fecha, que es la de hidrovía amazónica, donde se lograron 60 acuerdos. Esos 60 acuerdos son producto de que su profesor y otro equipo técnico estuvo. O sea, la presencia de un equipo técnico, como el de INLADES, como el de ustedes que están escuchando, es fundamental para llegar a acuerdos, porque nuestro rol no es ponernos de acuerdo, no es ponernos del lado de los indígenas ni del Estado, sino nuestro rol es ser neutrales, ser pacificadores
y tratar de que ambas partes se pongan de acuerdo y llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. Ese es nuestro rol, como expertos, ¿no? Y ya si nos escuchan o no es otro tema, no es nuestra culpa. Pero ese es nuestro rol. Y vean cómo hemos hecho un récord de acuerdos suscritos en el caso de hidrovía amazónica de más de 60 acuerdos. Algún día hablaremos solo de esa experiencia para que vean la dimensión de los acuerdos que se lograron. Pero ahora creo que la etapa que ustedes deberían estar más atentos es la sexta. Porque luego de que se identifica la medida a consultar, luego que se identifican los pueblos indígenas que van a ser consultados, luego de que se publicita la medida y se aprueba el plan de consulta, donde se dice dónde va a ser la consulta, cómo se va a financiar, etc. Luego que se hacen talleres de información para que los pueblos indígenas tengan la información necesaria para que conozcan la medida a consultar. Luego que se pueda evaluar a nivel de cada comunidad al interior, en sus bases, entrando al río, entrando a la comunidad, cuáles son las propuestas de los pueblos indígenas. El pueblo indígena traslada su propuesta al Estado. ¡Pum! Al Estado. Y el Estado tiene 15 días para hacer su contrapropuesta, y con esa contrapropuesta vamos al diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Eso en terminología de mundial hoy día sería como llegar a la final. Llegar a la final. Bueno, doctor, pero ¿cómo? ¿Esto no siempre se da? No. Probablemente la etapa que yo digo semifinal sea la evaluación interna de los pueblos indígenas, porque si no superas esa etapa, no avanzas. ¿Por qué digo eso? Lamentablemente en el reglamento de la ley de consulta hay una trampita, hay un pequeño fraude. Se señala que los pueblos indígenas pueden determinar en la evaluación previa que no necesitan discutir nada con el Estado, que la norma está muy bien como está y que no hace falta que agreguen nada. Y que por lo tanto, todo conforme y ahí nomás queda. Es bien difícil creer eso porque si no ha habido diálogo, ¿cómo puedo saber si me he puesto de acuerdo contigo? No, es un poco creíble, sin embargo la norma existe. Y en realidad se han dado supuestos en minería de este tipo y han sido duramente criticados por la Defensoría del Pueblo al punto que por esa razón la Defensoría del Pueblo ya no participa de los procesos de consulta previa de minería. Miren lo grave. Es una deficiencia terrible del reglamento. Pero saltándonos esta semifinal, que es la etapa 5 de la consulta previa, y entrando a la final, que sería la final en el término de importancia, que sería el encuentro entre las propuestas de pueblos indígenas y el Estado. Aquí nos encontramos, estados y pueblos indígenas, y empezamos a negociar, a dialogar, a discutir, a alzar la voz, a bajar la voz, a pedir cuartos intermedios, a tirar y aflojar. Esta etapa puede durar 15 días, puede durar un mes, es indeterminado, puede durar 3 días, depende de la capacidad de negociación que tengan ambas partes. Pero lo hermoso de esta etapa es que se generan 2 escenarios. Cuando se fueron a evaluación interna los pueblos indígenas, no solamente opinaron, y esto es la experiencia de cultura y quien habla lo dice, no solamente opinan sobre la forma en que quieren que se apruebe la medida consultada, por ejemplo, la ley de forestal y fauna silvestre modificada, o la ley de pueblos en aislamiento voluntario y contra condiciones modificada, no. Sino que aprovechan en solicitar que haya acuerdos sobre otros asuntos que no se vinculan a la medida consultada. Y entonces tenemos en esta escena sexta de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas 2 posibilidades de acuerdos. 2. Primer acuerdo sobre aquellos directamente vinculados a la medida a consultar. Ejemplo, que la ley de forestal y fauna silvestre se modifique en tal o cual sentido considerando tal o cual cosa. Que la ley de pueblos en aislamiento voluntario se modifique en tal o cual sentido considerando tal o cual cosa. Pero ¿qué sería el segundo acuerdo? El segundo acuerdo no se vincula directamente a la medida. ¿Qué significaría? Que se acuerde que se haga un plan de desarrollo para los pueblos indígenas que viven en las zonas impactadas por condiciones forestales. Que se acuerde que se fortalezcan los programas de pueblos en aislamiento voluntario que tengan las diversas organizaciones indígenas en sus organizaciones con algún tipo de financiamiento o con algún tipo de cooperación internacional. Entonces,
tenemos dos acuerdos. Los acuerdos directamente vinculados a la medida y otros que salen a propósito de que por primera vez el pueblo indígena ve al Estado de tú a tú y quiere decirle quiero más educación, quiero más salud, quiero aeropuerto, quiero posta, quiero... Sí, doctores y doctoras, ingenieros e ingenieras, hay acuerdos sobre estos puntos y por eso para mí la consulta previa es pacificadora. Es una herramienta de paz social porque evita que tengamos estos conflictos que nos envuelven ahora porque justamente recojo el malestar de la población y trato de canalizarlo y trabajar. La ausencia de consultas previas de verdad en los últimos años es lo que genera el conflicto que tenemos hoy día. El no hacer consulta nos genera conflictividad. Sigamos avanzando. Si llegamos a acuerdos, muy bien, pero podría haber el siguiente escenario. Acuerdos directamente con la medida 5, pero eran 10 los que propusimos. No acuerdos, otros 5. Y acuerdos no vinculados a la medida 3. Entonces, nuestra acta de consulta previa final podría ser que sobre las 3 propuestas, las 10 propuestas que hizo el Estado, 5 sean aceptadas, 5 no sean aceptadas, y haya otras 5 que no las propuso el Estado, pero que llegaron a acuerdos con los pueblos indígenas para que mejoren las circunstancias de vida y los derechos de los pueblos indígenas. Así es una consulta previa. Es muy complicada, mi estimado Henry Ventura. Por eso este diploma es tan importante, porque me permite acercarme a esa realidad, a esa oportunidad laboral, a esa oportunidad de pacificación del país. Importantísima. País menos conflictivo tendríamos si no tendríamos este tipo de cosas. Por ejemplo, volviendo a esta etapa, ¿no? a esta imagen, ¿no? Esta imagen que se me ha quedado grabada porque es bien terrible, ¿no? Ustedes saben que cuando yo voy a una consulta previa a una comunidad, a mí me reciben con lanzas y todos pintados. De ninguna manera se me ocurriría decir, yo no bajo al bote si no tiras tu lanza, ni te despintas para ver quién eres. Porque yo sé que es intercultural. Por eso que esto que ha hecho el Ministerio de Interior es terrible culturalmente. Porque con eso lo humillas, con eso lo degradas y con eso incrementas su resentimiento. Si yo hago una consulta previa con gente con lanzas, con gente pintada y con gente hablando en su idioma, porque una forma de mostrar qué tan confiable eres que te hablen en tu idioma y no hablan en español, es aceptando esas circunstancias. Luego de que ven que yo acepto esas circunstancias como estaba, como pueblo indígena, ellos hablan en español, dicen, bueno, nos aceptaste tal como somos, esto nosotros lo usamos siempre, y luego me pintan la cara, ¿no? Vamos, como un acto de compañerismo, de integración, acordamos que yo también tenga las pintas que ellos tienen como una forma de diálogo intercultural. Eso es lo que debemos hacer, no esto. Esto es terrible. Esto es literalmente declarar la guerra cultural a otra etnia. No se puede hacer. Es una cosa... Yo sí lo podría hacer si fuera policía, si yo veo que intenta o amenaza atacar, hay un intento de hacer algo con estas herramientas. Pero si no, es absurdo. Y yo sí les pido que en una consulta previa no se asusten de la lanza, no se asusten de que estén pintados, no se asusten que no hablen de su idioma. Parte de ser asesor de consultas previas de pueblos indígenas es confiar y conocer al pueblo indígena. Claro, si no lo conozco no voy a entrar en un lugar. Y pedí permiso. Si yo pedí permiso, si yo hablé con ellos y sé que me esperan, tranquilo. Este es mi trabajo, como un médico, ¿no? Tranquilo, es nuestro trabajo, ¿no? Esto es lo que para eso estamos acá en el diplomado, para tratar de... hay Clara Chupiwan, Naya quiere entrar, no sé si la dejamos entrar, lo dejo a Henry que decía. Ahí está, quiere entrar. Vayamos hacia la parte final, antes de Clara. ¿La dejo entrar, Henry, o no la dejo entrar? Clara. Puede ser infiltrado, ¿no es cierto? Ya lo emití, sí. Ya la admito. La zona de esta es zona de difícil cobertura de red. Así, ya Muy está bien. dentro. Gracias. Se escucha bien mi voz, ¿no es cierto, Sí, doctor? doctor. Sí, se escucha nítido, claro, gracias.
Nos quedan todavía 25 minutos, así que les pido paciencia. Esto que hemos hablado ya es lo más importante de la clase. A veces no hay que Gracias. saberlo todo, sino lo más importante. Y escuchen esta parte final. Entonces, pudiera ser, mi estimado Henry, que no llegue a ningún acuerdo. Y entonces me preguntarás tú, y entonces la decisión, que es la etapa 7, de adoptar la medida, por ejemplo, la aprobar la ley forestal y fauna silvestre que se opone en la modificación, que se opone a los pueblos indígenas, o la modificación de la ley de pueblos alimentados voluntarios, que se oponen rotundamente todos los pueblos indígenas. No hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Puedo aprobarla? Sí, no hay problema. La ley lo dice. Sí, pero dice que tienes que hacerlo sin vulnerar los derechos de los pueblos indígenas, ponderando que no vayas a afectar a los pueblos indígenas. Entonces, si bien es cierto, dice, tú como Estado puedes hacerlo, cuando te dice que pondere sus derechos, pues ahí está el inconveniente, que a veces no se puede aplicar la medida sin haber llegado a acuerdos. Lo pongo en otro ejemplo de estado de emergencia ahora, ¿no? El estado de emergencia lo puede declarar el presidente con el ministro de Interior y los demás ministros que firmen, sí, pero puedes aplicarlo inobservando derechos de los ciudadanos, no, no es carta libre, ¿no? O sea, eh, podría yo salir en toque de queda, imaginemos que lo fijen, y podría yo ser física, mi integridad física afectada, no, me pueden llevar a la policía, pero yo no puedo estar golpeado, ni me pueden meter preso indeterminadamente, sin cargo alguno, ¿no? Me retendrás, me pondrás ahí, no, pero nada más. Entonces, que el Estado puede hacer cosas que las establece la norma, no establece, como muchos dicen, derecho de veto, efectivamente no es derecho de veto, pero tampoco hay una carta libre para que el Estado, sin más, aplique la norma y que no importa si eso afecta al derecho de los pueblos indígenas, hay que respetar los derechos de los pueblos indígenas. Lo dice la ley, lo dice el reglamento, y también lo dice el convenio 69, y también lo dice la jurisprudencia en la Corte Interamericana, así que no es tan fácil. Por eso es que vale la pena esforzarnos en diálogos que lleguen a acuerdos, porque la medida, si bien tengo el potestad como Estado de aplicarla sí o sí, si lo hago de cualquier forma, me pueden aplicar un amparo y vía amparo, todo lo que yo hice, anularlo. Ya veremos en un momento cuáles son los recursos judiciales que se utilizan cuando no hay consulta previa. Hasta aquí, que son las 7 etapas de consulta previa, que son identificación de la medida a consultar, identificación de los pueblos indígenas, publicidad de la medida, talleres de información, evaluación interna de los pueblos indígenas, el debate que hay entre Estado y pueblos indígenas para ponerse de acuerdo, que puede dar lugar a 3 escenarios: acuerdos, no acuerdos y acuerdos no relacionados a la medida correspondiente, y la decisión que puede ser tomada por el Estado, aún no llegando a ningún acuerdo, pero observando los derechos de los pueblos indígenas. ¿Queda claro, mi estimado Henry, hasta acá? Sí, doctor, de mi parte sí. Gracias. Si hubieran alguna pregunta, por favor, Sí, siéntanse doctor. la libertad de Sí, hacerla, porque sí, al vamos a final de la pasar. sesión puede interesar compartir sus PPT para los alumnos, porque este diplomado es modalidad sincrónica, sincrónica. Lo doy en vivo y el resto después le facilito los materiales a los alumnos de este diplomado. Así, doctor. Mi estimado Henry Ventura, usted que hace una labor social, le vamos a alcanzar las diapositivas, no se preocupe, van a su disposición para los alumnos de su diplomado. Vamos a ver números. La estadística de una amiga que tengo, que es Ana Leiva, ella hizo un análisis rapidito de las consultas previas mineras, y lo que se dio cuenta es que la mayoría no superan eh, el plazo de 60 días. Son muy cortas, son muy rápidas. ¿Por qué son tan rápidas? Y la respuesta es que no tenían asesores, no tenían un apoyo técnico legal, y segundo, que la mayoría terminaba desistiendo de continuar en la etapa de evaluación interna. Porque es verdad, existe esta... El pueblo indígena está de acuerdo en todo lo que dice el Estado, en todo. Ah, acá, ahí queda todo. Entonces se acabó. Este no es un escenario ideal. Ciertamente, hay que contar algo, que la consulta previa demora 120 días, sin embargo,
la etapa 1 de identificación de la medida a consultar podría ya no ser un tiempo que se consuma porque las normas de las diferentes entidades del Estado pueden ya haberla preestablecido. El tema de identificación de pueblos indígenas podría ser algo que nos saltemos porque ya se pueden haber identificado previamente estos pueblos indígenas por la zona en que se influencia. Y podríamos empezar directamente desde el punto 3, que es el tema de la aprobación del plan de consulta y publicidad. En la práctica, hoy día podríamos hablar de 5 etapas que se estarían dando de manera inmediata, porque las 2 primeras, casi la mayoría las tiene mapeadas, ¿no? Dicho eso, pasemos a revisar rápidamente en estos minutos que nos faltan la jurisprudencia sobre consulta previa que existe a nivel del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, para los que no son abogados, es el máximo intérprete de la Constitución política del Estado. Dice, por ejemplo, si han vacado bien o no al presidente, si han establecido bien o no un estado de emergencia, si se ha hecho bien un antejuicio, si eventualmente a usted lo detienen, si esa detención es ilegal o no, en última instancia. Es la última instancia, tienes que pasar primero una instancia de juez de primera instancia constitucional o juez de segunda instancia. Si pierdes esas dos, llegas al Tribunal Constitucional. Y él, mirando la Constitución, dice, ¿qué hacer? En ese contexto, la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la consulta previa fue el famoso caso de la Cordillera Escalera, donde define qué es consulta previa, donde define que los pueblos indígenas tienen el derecho a consulta previa. Esto es la razón por la que debemos recordar esta jurisprudencia. Sigamos avanzando y nos encontramos con mi querida diapositiva, nos encontramos con el proceso del 022-2009 PI, el HTC, donde los pueblos indígenas exigen que si se va a formalizar la titular predios rurales, cuando afecte territorio indígena, tenga que ser consultable. El Tribunal Constitucional dijo, bueno, yo supongo que esta ley para formalizar predios indígenas, como no ha sido consultada, se supone que está aplicándose a todo lugar donde no haya territorio indígena. Y como yo supongo eso, declaro infundada la demanda. Siempre que se entienda que no se aplica a territorios indígenas. Miren, miren, el tribunal ya va poniendo orden y vamos acotando, ¿no? la situación. En este caso, la 022, se establece una regla de oro que ustedes deben no olvidar, sea ingeniero, biólogo, abogado, que es que la vía idónea para reclamar consulta previa, cuando no me la hacen, por ejemplo, cuando se aprueba una ley forestal de forestamiento sin consulta previa, o se aprueba una ley de pueblos de saneamiento voluntario y contacto inicial sin consulta previa, cuando ocurre eso y no quieren pasarla por consulta previa, es el amparo. Cuando se aprueba una concesión forestal en mi territorio indígena y no me consultaste, es el amparo. Dice, el contenido constitucionalmente protegido de este derecho a consulta previa es el acceso a consulta previa, el respeto a la característica de consulta previa, por ejemplo, que sea de buena fe, intercultural, y la garantía de cumplimiento de los acuerdos arribados. O sea, ya llegué a 60 acuerdos, pero resulta que el Estado no quiere cumplir los acuerdos, Henry. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, me voy a un amparo, porque el tribunal ha dicho que la vía para poder exigir el cumplimiento de los acuerdos es el amparo. Interesante. Cierto es que en este mismo amparo, o esta misma acción de inconstitucionalidad, mejor dicho, el tribunal dice la consulta previa no da derecho a veto. O sea, efectivamente, el pueblo indígena no se puede oponer a que se entregue una concesión minera, forestal, hidrocarburífera, se apruebe una norma que les afecta. No puede oponerse. Pero sí puede interponer un amparo para salvaguardar sus derechos. O sea, esa es la salida. O sea, tú, Estado, puedes atropellarme mis derechos, no hay problema, en la consulta no puedo hacer nada, pero yo voy a ir a una acción judicial. Y ahí voy a anular tus actos, porque me afecta. Y vas a tener que pagar las reparaciones del caso, ¿no? Ese es el escenario
que pinta el tribunal. Sigamos avanzando. Hay un caso famoso de pueblos en aislamiento voluntario de Napo Tigre, donde el tribunal una sola vez se equivoca. Dice que la consulta previa también la pueden realizar las empresas. Craso error, luego se corregiría, pero hay que decir, esta jurisprudencia existe. Y no protege a los pueblos en aislamiento voluntario, que justamente se reclamaba que si se va a hacer un lote de hidrocarburo y afecta a territorios de pueblos en aislamiento voluntario, debió consultarse. El tribunal dijo que no, que ya había una seguridad jurídica, una predictibilidad y por lo tanto que se siga en marcha y la consulta se realice en el proceso. Toda una barbaridad. Es uno de los errores grandes históricos del tribunal. El tribunal también se equivoca, pero fue el único. Vamos a ver más adelante cómo en otras normas, como en el caso de áreas naturales protegidas, señala que si al establecer una área protegida se establece que hay una afectación a pueblos indígenas, debe consultarse. De hecho, ahora la creación o categorización de pueblos, de áreas protegidas en territorio de pueblos indígenas se consulta. En esta época se tenía dudas, era el 2009. Sigamos avanzando. Quizás la acción más importante de la que haya sobre consulta previa sea la acción de cumplimiento sobre adecuación de consulta previa del sector de energía y minas, interpuesta por AIDESEP, en la cual lo que se pide es que el sector de energía y minas apruebe un reglamento especial para que se haga la consulta previa. Hablamos del 2009, previo a la ley de consulta previa que es del 2011 y previo al reglamento del 2012. Esta acción sale fundada y debido a ello el Ministerio de Energía y Minas aprueba un reglamento especial. Lo interesante es que el tribunal dice que el convenio 69 es autoaplicativo, no necesita ni ley ni reglamento. De hecho, una de las cosas más interesantes del Perú es que es el único país en el mundo que tiene una ley de consulta previa. Los demás no tienen ley. Se entiende como autoaplicativo el convenio y lo que tiene son reglamentos, decretos supremos que reglamentan la ley. O sea, sigamos avanzando. Ha habido también acciones judiciales sobre el tema de proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola mediante decretos legislativos. Se ha intentado cambiar algunas situaciones para favorecer la irrigación y el tribunal ha dicho, todo bien, promueve la agricultura, la irrigación, pero para los fines de esta norma, las tierras serias con actitud agrícola son de territorio del Estado, salvo aquellas que sean de propiedad de los pueblos indígenas. O sea, el tribunal cuando se ha cuidado siempre de decir que las normas, en tanto que no se aplique consulta previa, no se pueden aplicar a los pueblos indígenas, ni a la propiedad, ni a sus territorios, ni a sus derechos. O sea, si tú apruebas una ley que no se consulta, muy bien, lo aplicas a todos, menos a los indígenas. Menos a los indígenas. Vamos avanzando en la historia. Quizás uno de los casos más famosos sea el caso de la hidrovía amazónica, porque se debatía como un proyecto que afectaba a todos los ríos amazónicos y a 14 pueblos indígenas, entre los cuales se encontraban varios de Pucallpa, por ejemplo, de Loreto, entre otros, Ucayali, se debía o no consultar, en la medida de que la hidrovía amazónica es un proyecto que plantea que tengamos un tráfico fluvial más fluido y más seguro. En ese contexto, pues, si no es malo para los pueblos indígenas, ¿para qué consultar? Estimado Germán, es algo bueno. Sin embargo, el artículo 6 del convenio 69 de la OIT dice que se deben de consultar las medidas legislativas o administrativas, como una concesión de hidrovía amazónica, y no especifica que los efectos sean positivos o negativos porque depende para quién lo vea. O sea, para mí, si yo soy Gerardo 1, o un Ferry como Henry, o uno de estos que hay, pues yo feliz, ¿no es cierto? Gerardo 1 está feliz, va, pum, 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 pum. Pero si yo soy el pueblo indígena, que van a tragar el río y van a impedir que yo tenga recursos pesqueros y van a afectar mi cultura, no. Entonces, ¿a quién son los efectos positivos? Se determinó en las discusiones que hubieron sobre este proyecto que los efectos positivos no eran para los indígenas,
eran para aquellos que utilizaban el río con fines comerciales. Si no eran los indígenas, pero si iban a ver afectados por el proyecto, debían ser consultados. El debate se dio y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Proinversión no quiso consultar. Se tuvo que iniciar un proceso de amparo que se ganó, que es este. Se ganó y a partir de ese proceso se consiguió hacer una consulta previa de hidrovía amazónica que dio lugar a esto. Dio lugar a que se consulte el contrato de concesión de hidrovía amazónica más los términos de referencia del estudio de impacto ambiental. O sea, ¿cómo voy a hacer el estudio de impacto ambiental? Se consultó. El contrato de concesión en sus términos sociolaborales, socioambientales, se consultó. Y se modificó de acuerdo a los 60 acuerdos que se llegaron. Entre los acuerdos, ya 725, los veo cansados. Ya faltan poquito. Paciencia. Entre los acuerdos que se hizo fue que al momento de hacer el estudio de impacto ambiental se considere a los sabios indígenas. Que al momento de hacer el estudio de impacto ambiental se tenga especial cuidado del mijano. Porque tú no vas a dragar el río mientras yo estoy esperando a que lleguen los peces a que yo pueda recogerlos y comer. Se tuvo especial cuidado a que se haga un estudio toxicológico para saber cómo el dragado del río para que pueda ser navegable no vaya a enfermar a las personas que están en las riberas o a matar a las especies que están ahí. Entre otras cosas. También se acordó, mi estimado Henry, que el estudio de impacto ambiental se consulte. Una hazaña. Una hazaña. Por eso la pregunta que algunos se hacen, ¿los estudios de impacto ambiental se deben consultar? Bueno, este debate se dio hace mucho tiempo. Si ya es un acuerdo de consulta de hidrovía amazónica, pues evidentemente ya se ha aceptado como de Estado que sí se consultan. ¿Lo dice solamente el acuerdo? No, también lo dice la Corte Interamericana. También lo dice la Comisión Interamericana. Sigamos avanzando. Faltan unos minutos para ir cerrando nuestra intervención. El profesor hace litigio estratégico. De hecho, cuando venga por aquí, Henry, vamos a obsequiarte unos libros que se llaman así, Litigio Estratégico Ambiental Indígena, ¿no? Va a mi dirección, te regalo libros para que sortees con tus próximos estudiantes del próximo diplomado, ¿no? Algunos libros, dame acordar, ¿no? También de hidrovía amazónica te puedo dar algunos. También hay que obsequiar libros, no solamente hay que venderlos, siempre hay que tratar de difundir el conocimiento. Ahí está mi promesa, Henry. Entre los litigios que hizo el profesor, tenemos este caso donde el tribunal dijo que la vía para poder reclamar la consulta previa es el amparo, ¿no? El tribunal dice, no quiero dejar de precisar que el rechazo de esta demanda al profesor Aylatz no implica que cada caso en concreto, cuando acredite que el Estado ha omitido realizar la consulta previa conforme al orden jurídico vigente, las pretensiones como estas o similares de este tipo no pueden analizarse mediante un proceso de amparo. ¿Profesor ganó el caso en la práctica? Sí, porque si no me dieron razón en el caso particular, fijó una regla procesal, que es que amparo, proceso de amparo es para reclamar consulta. Antes no se tenía claro, se iba a cumplimiento, se iba, ahora ya. Así que avanzamos en el proceso de evolución. Ya para ir cerrando, faltando ya 4 minutitos, ya estando al borde de los descuentos, hemos dejado al final lo más importante. Muchos se preguntan si los estudios de impacto ambiental deben consultarse. Ya hemos dicho que en el caso de hidrovía amazónica se determinó que sí, y hubo un acuerdo. Pero para aquellos que se resisten a creer en esto, se ha judicializado varios casos en los cuales en Poder Judicial, en última instancia, en definitiva, primera y segunda instancia resuelta, han dicho que sí se consulta. Uno de estos casos es el caso que interpuso este pueblo indígena de Sebelio, Kayak, Jepequi, Santiago Manuín, Valera Iguaras Pérez Ramírez, donde
se declaró fundada la demanda y se ordenó la nulidad del contrato de concesión por no consultarse. Y se ordenó al Ministerio de Energía y Minas suscribir un nuevo contrato, pero con consulta. Y en su momento, realizar un nuevo EIA que debe ser consultado. Mira, Henry. O sea, ya la jurisprudencia del Perú, en el ámbito cultural, ha dicho que se consulta la concesión y se consulta el estudio de impacto ambiental. El Ministerio de Energía y Minas, ¿ya acepta que se consulte el contrato? Sí, ya acepta. Es un no. Lo que no acepta es el estudio de impacto ambiental, pero ya está ahí. Primera instancia, segunda instancia, dijeron, se consulte. Otro caso en donde se exigió consulta previa fue cuando se modificó la normatividad para titular pueblos indígenas, ¿no? Se anuló un decreto supremo porque no se consultó. Otro caso que nos parece interesante es el caso de Tres Islas, ¿no? Donde se declaró nulo los actos emitidos o pendientes de emisión de 127 derechos mineros, entre ellos concesiones mineras, adjudicación de terrenos, derechos de uso de agua dentro de propiedad de territorio comunal de Tativa de Tres Islas. Pues las mismas se dispusieron sin consulta previa. Como he querido mostrar a lo largo de mi clase, ya siendo 9:31, no es lo que el profesor piensa, no es lo que el abogado piensa, no es lo que la evidencia empírica, fáctica muestra, lo que el Poder Judicial ha dicho que se consulta. Una más, porque yo lo veo todavía que quieren un poquito más, un bonus track. Bonus track sería el caso de la Organización de Comunidades Fronterizas en el CENEPA, ¿no? Donde también se declaró fundada la demanda y ordenó la nulidad de resoluciones de otorgamiento de títulos de concesiones mineras y nulidad de resoluciones de aprobación de instrumentos ambientales autorizadas por no ser consultados. En todo el Perú ahora se están haciendo esos procesos judiciales. La pregunta, Henry, es, como Estado, ¿podemos seguir negando la consulta de los estudios de impacto ambiental? ¿Podemos generar conflictividad innecesaria? Yo creo que no. Yo creo que hay que permitir que la consulta previa surta sus efectos y pacifique al Perú. Pacifique al Perú, ponernos de acuerdo todos y evitando protestas, desmanes, que hoy día vivimos, por ejemplo, innecesariamente, por no conversar, por no poner de acuerdo. Muchos dicen, es una pérdida de tiempo. 120 días para un proyecto que dura 40 años como hidrocarburos, para un proyecto forestal que dura 20 años, 120 días. 120 días para los conflictos que nos vamos a evitar como los que vivimos hoy día. Yo, Henry, pago por esas consultas. No, apuesto por esas consultas. Ojalá, ojalá llegue a verlo en vida esta consolidación. Cerremos la clase siendo 9:31, dejando cosas para quizás otros momentos, otros eventos. Así, doctor Henry, quedó corto esta buena exposición de usted. Hay gente interesada en el curso. Habrá la oportunidad de hacer nuevos proyectos el próximo año, que está a la vuelta de la esquina. Porque esto de ¿cómo se llama? Los pueblos indígenas es un tema muy sensible y nos falta mucho más trabajar en la comprensión de la cultura y la expectativa de los pueblos, ¿no? Porque ya tenemos que cambiar con esta clase política que de mente estrecha, conveniencia propia y no se piensa en función social, ¿no? Bienestar de los pueblos. Hay mucho que trabajar. Doctora, ¿alguna pregunta en YouTube para el ponente? Exacto, Henry. Yo antes de que vengan las preguntas, yo quería felicitarte por el diplomado, decirles a todos que dejamos para los próximos diplomados otro tema importante, que son los 14 estándares de consulta previa. Creo que por ahora el conocimiento que les hemos vertido es suficiente para poder reflexionar. Y quedo atento para las preguntas, Henry. Ahora sí. Listo, doctor. Gracias.
Doctor Henry, no hay pregunta, entonces agradezco su participación en esta oportunidad. Gracias a la recomendación del doctor Fernando, lo conozco a usted. Ha sido una buena participación de su parte. Eternamente agradecido. Entonces, Un doctor, gusto conocerte. igualmente, doctor, ya habrá la oportunidad de conocer personalmente cuando vaya a Pucallpa o a Tarapoto. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Así será. Damos por terminada la sesión de hoy. Muy buena noche con todos.